ahora comenzamos ese segundo bloque. ¿Cuál es el tema, Meis? La devolución de aporte de los afiliados de la ONP. Perfecto, es un tema ampliamente debatible. Muchos especialistas en materia constitucional, en materia previsional, o hasta economistas han salido a hablar sobre el efecto que tiene este proyecto de ley de la ONP. Sí, en realidad repercute, ¿no? Ya que la ministra de Economía indicó de que no era posible realizar lo que el proyecto de ley que elaboró el legislativo, ¿no? Ya que resulta inconstitucional, porque la ONP tiene un presupuesto, y si es que se otorga el 100% a los afiliados la devolución de sus aportes, no sería factible, ya que escapa el presupuesto de la ONP, porque la ONP recibe apoyo del Estado para poder dar la pensión a los pensionistas que actualmente están recibiendo dicha pensión. Entonces, también la ministra indicó que por única vez se le podría dar un bono de 930 soles a los afiliados de la ONP, y también se indicó que el proyecto que aprobó el legislativo, en cuenta de que podría a los mayores de 65 años que están afiliados darle las facilidades del caso y puedan retirar dichos fondos. Sí, efectivamente estamos hablando de que podrían entregarse de manera excepcional un sueldo mínimo a los pensionistas, un bono de ese tipo, el subsidio hasta una UIT, ¿no? Sí. 4.300 soles para que puedan retirar. En un primer momento, según el proyecto de ley, esto iba a ser un monto superior, un monto según lo que supuestamente aportó un pensionista o alguien que, bueno, va a ser pensionista más adelante. Sin embargo, al final dijeron, no, mejor hagamos con un tope máximo de una UIT. Sobre los plazos, efectivamente mencionaban que podrías presentar tu solicitud y con 30 días para que puedan resolver, y que se va a aplicar el silencio positivo, ¿no? ¿A qué se refiere estas figuras del silencio positivo o negativo, me dice? En que si es que la entidad no responde dentro del plazo de 30 días, se declara como consentido. Así es, efectivamente. A nivel administrativo le llaman la figura del silencio positivo o negativo, ¿no? Que ante la omisión vas a entender que te están respondiendo de una manera o de otra. En este caso, según el propio proyecto de ley, menciona que sería como positivo, pues ok, te voy a dar el dinero, y tendría que otorgarle por lo menos la mitad de la UIT en estos primeros 30 días, y luego dentro de otros 90 días ya sería el restante, y con esos 120 días habría concluido toda la operación de este plan. Sin embargo, para esto tenemos que ver las cifras económicas. Estamos hablando, en un primer momento se calculaba que tal vez afectaría a 12.000 millones de soles. Sin embargo, luego dijeron que eran 15.000, pero más adelante en realidad nos hemos quedado cortos, porque ya el diario La República indicó de que estamos hablando de un promedio de 18.000 millones de soles que estaría afectándose con este proyecto de ley hacia OMPE. Ahora, pero ¿qué es lo que aquí podríamos entender? Creo que es un tema de debate en sí. Yo en un primer momento, Meisy, cuando salió este proyecto de ley decía, pero ¿cómo va a ser posible que le entregues el dinero que tú sabes que es para el futuro de esta persona? Se supone que él se va a retirar en algún momento de laborar y podrás entregarle este fondo económico, bueno, este dinero. Pero si es que se lo gasta ahora, ¿qué le queda para mañana? Entonces me parecía muy irresponsable. ¿Tú cómo has visto este tema? En realidad sí es responsable, también pese a que no está individualizado los montos de cada aportante. Entonces esa problemática. Es muy distinto como el AFP. En el AFP sí existe un monto por cada pensionista, ¿no? Por cada aportante, mejor dicho. Y ahí hay la incongruencia. Así es, efectivamente, tal como nos mencionas, Meisy, es verdad. O sea, aquí el problema está en que no existe un fondo individualizado en el caso de la ONP, como sí lo tiene AFP. Es decir, yo vengo aportando hacia el FP, vengo pagando, hay un fondo claro, hay una base de datos clara de cuánto dinero ya aporté. Sin embargo, en el caso de ONP no existe esto, porque estamos hablando
de un pago de pensiones que viene inclusive desde la ley 19.990, los años 70, los 80, en el cual no habían base de datos informáticas. Entonces estamos hablando de documentación que inclusive se puede haber extraviado ONP. Yo cuando he visto casos previsionales y personas que habían trabajado, a veces sus empleadores no habían pagado nada. ¿Y qué tenías que hacer? Judicializar para que ONP le reconozca, porque no era culpa del trabajador. Y sin embargo, ahí es donde se veían las falencias y vacíos de ONP, porque no había ninguna base de datos para acreditar quién pagó y quién no pagó. Y ese vacío es el que le va a pasar factura a este tema, porque no tienes cómo saber qué fondo tiene cada persona, porque no existe. AFP es claro en cómo está estructurado, pero ONP no es así. No tiene un sistema único, como si fuese tu número de cuenta, como si fuese un banco al que tú le estés depositando. ONP es un fondo solidario que consiste en que imaginemos que Macy, tú ingresas recién al mercado laboral, recién acabó la universidad, comenzaste a trabajar, e imaginemos que yo ya acabé mi vida laboral, ya estoy en una edad muy avanzada y me estoy retirando. Para ONP, lo que Macy empiece a atribuir, empiezas a pagar, es lo que a mí me están pagando ya retirado en el mismo momento. No es que el dinero de Macy se quede en una cuenta hasta que ella se retire, no, es un dinero que va circulando hacia los mayores. Entonces, eso es lo que no han entendido en el Congreso, o no han querido entender, o han dicho nuevamente, fórmula populista, vamos a entregarles sus fondos. Y yo quise escuchar justamente cuál es el argumento contrario, porque yo decía, no entiendo por qué tanta irresponsabilidad. Sin embargo, hay un argumento que me pareció interesante, y decía, claro, está bien, va a ser para el futuro, va a ser para que puedan retirar, pero hay un problema, que muchas personas hoy se han quedado sin trabajo. Muchas personas hoy no saben qué van a comer el día de mañana. Muchas personas hoy están con la necesidad económica, que tal vez inclusive fallezcan ante esta enfermedad del COVID, que tal vez fallezcan porque no tienen cómo sobrevivir y van a tener que salir a trabajar y van a poder contagiarse. Entonces, ante esa necesidad del hoy, no tiene sentido que sigas guardando este dinero hacia un futuro, porque él no va a llegar a ese futuro. Y entonces entendí que sí tenía chispas de cierta racionalidad. Entonces vi, oye, sí es razonable, pero va a pasar lo mismo que con la norma anterior. El fin es bueno, la intención es buena, pero la forma es equívoca, porque vuelves a hacer lo mismo. Estamos hablando de que hay una afectación económica, ¿no? Estamos hablando de casi 18 millones de soles, que ¿quién los va a pagar? ¿Quién los pagaría, Macy? ¿Dónde sale ese dinero? Ese dinero, eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque, ojo, que los economistas ya se han pronunciado y han dicho, la figura de ONP hoy en día, si fuese una empresa, es una empresa que ya estaría quebrada, porque está, las personas que aportan hoy en día, los jóvenes, aportan menos de lo que se requiere para pagar pensiones. Empresarialmente es una empresa quebrada. ¿Y quién está subvencionando esa diferencia económica? Es el gobierno a través del MEF y del Erario Nacional. Y es así como se mantiene la figura hoy en día. Se está rescatando siempre a ONP. Y peor ahora, si le recargas esos 18 mil millones de soles, estamos hablando de que estás prácticamente enterrando el tema de ONP. Y sobre eso efectivamente pues es grave. Decíamos, la intención es buena, tienes una intención de rescatar hoy, de ayudar hoy, pero esta no era la forma, ¿no? Yo creo que deberían de haberse visto otras bonificaciones, otros apoyos económicos como se han venido dando, pero detectando y determinando dónde están esos hogares que lo necesitan, porque hay otros hogares que a los que ha llegado y que no precisamente estaban en una alta necesidad. Por ello, la intención es buena, pero tiene muchos errores. Y volvemos a este artículo 79 de la Constitución Política. El Congreso no tiene iniciativa de gasto y lo ha vuelto a hacer, ¿no? Y sobre esto, justamente, tiene mucha relación
lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto hace poco al declarar inconstitucional el tema de los peajes. No sé si has visto un poco de eso, Macy, con respecto a los peajes. Sí, en realidad desde hace mucho hay este tema de los peajes, sobre todo allá en Puente Piedra, que hubo hasta heridos, hubo problemas, que bueno, o sea, ir y vuelta es algo de 10 soles, y la verdad es que las personas justo de ese distrito quizás no tenían los medios económicos para afrontar ese tipo de gastos, ¿verdad, Alejandro? Es cierto, y ese tema de los peajes ha sido un tema de debate fuerte. El gobierno hace un contrato para que construyan una obra, la empresa privada hace la obra, no le cobra al gobierno en ese momento, o por lo menos no le cobra un monto alto, pero luego le dice, pero de los peajes yo voy a empezar a recién recuperar mi inversión y ver mi ganancia. Y es así como se firman los contratos y se da. Sin embargo, lógicamente hay personas que se van a oponer, hay otras que se ven afectadas, y sí, como se veía en Puente Piedra, hay muchas personas que decían, pero es absurdo como aquí vas a poner un peaje cuando yo entre y salgo de mi distrito. No, o sea, también hay un criterio que faltó. Hay autoridades municipales y autoridades de gobiernos regionales que no tienen criterios adecuados y acaban perjudicando a las personas directamente. Pero volvemos a lo mismo. Estamos en un sistema jurídico, estamos en un contrato social con el Estado. Y los contratos que implican que haya una relación, que hayan dos partes, que hayan obligaciones y que hayan deberes. Y como tal, si yo firmo un contrato con una empresa para que ellos puedan luego recuperar su dinero de los peajes, esto es un contrato que tiene que respetarse, porque eso es lo que nosotros conocemos como seguridad jurídica. Si tú fueras un empresario y te vas a un país, no sé, imaginemos que te vas a Argentina, inviertes y tienes un panorama claro de sus normas jurídicas, tú confías y dices, ok, yo voy a invertir y luego voy a recuperar ese dinero. Pero luego resulta que cambió el gobierno, que cambiaron los congresistas y te sacan una ley diciendo ya no, se suspende, ya no vas a cobrar. Pero yo qué hago con mis trabajadores, cómo les pago, cómo hago con la empresa, mi inversión, a dónde la llevo. Es decir, acabas perjudicando también al sector privado y a esas empresas que han firmado estos contratos. Y ojo, la Constitución Política en el artículo 62 nos va a decir que los temas contractuales no los puedes modificar por leyes. Y esta ley donde se decía suspendido el tema de los peajes era prácticamente modificar el contrato. Es decir, estás hablando claramente de una ley emitida por el Congreso que nuevamente es inconstitucional, ¿no? Entonces ese es el tema grave aquí. Y lógicamente el Tribunal Constitucional ya dijo, chao, esta norma no va. Entonces estamos viendo cómo tenemos un Congreso que constantemente está emitiendo normas, está emitiendo leyes que no se ajustan a la Constitución política. Hay buenos fines, hay buenas intenciones, pero no se están respetando las formas jurídicas. Y vuelvo a decir lo mismo, ¿dónde están los asesores legales de los congresistas? ¿Por qué no advierten de estos problemas? O los advierten y dicen, bueno, es populista, hazlo, o simplemente no les hacen caso o no saben de temas constitucionales y permiten que salgan este tipo de leyes de ONP que están haciendo gastos públicos grandes, ¿no? A ver. Quería ver aquí otros temas que podemos... Ahora, el tema de la bonificación, inclusive para los pensionistas de los 930, yo creo que se debió haber visto más como un tipo de bonificación general que como lo que se han venido dando. Bonos solidarios y todo eso. Así es, porque no había necesidad de que recargues eso a ONP, porque vuelves a abrir la brecha hacia el erario nacional. Entonces eso ha sido un absurdo de parte del Congreso de la República. Y ojo que también en la parte transitoria final de la Constitución Política también nos va a indicar que no se puede modificar los temas de pensiones si vas a perjudicar también al mercado nacional o si vas a perjudicar al erario nacional. Entonces, inclusive por ese lado también se ha vulnerado la Constitución Política. Estamos claramente ante un proyecto de ley que es inconstitucional, se va a caer, no tiene cómo sostenerse. Bueno, este es un proyecto de ley que recién ha sido dado por el Congreso, está para observaciones del Ejecutivo.
el Ejecutivo está buscando hacer ciertas negociaciones para ver la viabilidad de que esto se mantenga, pero bueno, vayamos a ver si esto se va a poder corregir o no con las observaciones que haga el Ejecutivo, porque lamentablemente al final todo lo que observa el Ejecutivo, el Congreso no lo está modificando, solo está diciendo no importa, lo volvemos a emitir. Entonces estas publicaciones de leyes por insistencia están pues decayendo nuevamente en inconstitucionalidades. Y bueno, esperamos que esto no se califique como que seguro quieren apoyar al Ejecutivo, pero no va por ahí nuestros argumentos, o sea, son netamente hacia la norma, son netamente hacia lo que vemos. Y una de las dudas que se han dado es con el Tribunal Constitucional, porque ya todos han cumplido sus mandatos, ya casi todos los miembros, solo creo que hay uno que está aún vigente, ya tendrían que ser reemplazados, y quién es el que los va a elegir es el Congreso. ¿Tú crees que puedan llegar con este Congreso algunos miembros del Tribunal Constitucional que puedan ser neutrales? Lo veo un poco complicado. Sí, entonces el panorama en realidad entre estas peleas que estamos viendo constantemente entre el Ejecutivo y el Legislativo están al final pasando factura a la población, porque volvemos a repetirlo, o sea, las personas que no conocen del tema jurídico solo van a ver el tema de la intención o los fines, o sea, ¿me conviene o no me conviene? Y estas leyes aparentemente sí te convienen como trabajador, sí te convienen como persona que va a recibir un aporte más, un bono más, pero las formas en las cuales el Congreso ha actuado no son las correctas, son formas que están vulnerando artículos de la Constitución Política. Pero, ¿por qué es que es un problema que se vulneren las normas de la Constitución Política? Ahí estamos hablando de un principio que es la jerarquización de las normas. Si podrías me explicar un poquito sobre a qué se refiere cuando hablamos de jerarquía de las normas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Nos referimos a la pirámide de Kelsen, ¿no? Que el máximo rango normativo de la Constitución sobre todas las normas. Así es, estamos hablando de que hay un orden supuestamente piramidal, ¿no? De que hay normas que son de primer rango y otras que van a ir decreciendo. Y lógicamente las normas que estén por abajo tienen que respetar a las primeras, y si no estaríamos ante normas inconstitucionales. Y ante eso el propio Estado o el propio sistema jurídico se defiende y puede expulsar a estas normas que son ilegales y también inconstitucionales. ¿Por qué es que terminan siendo inconstitucionales? Porque el artículo 51 de la Constitución Política actual va a reconocer la pirámide kelseniana, la que nos dijo Macy, va a reconocer esta teoría en la cual hablamos de jerarquías de las normas. Entonces, aquella norma que contradice a otras leyes, aquella norma que contradice a la Constitución Política, es una norma inconstitucional y como tal tiene que ser expulsada del sistema jurídico. Bien, entonces hasta ahí creo que hemos podido ver los dos temas sobre la ley de ascenso automático y este hoy proyecto para retiro de fondos de ONP, que lamentablemente están demostrando que en el Congreso no hay un buen aporte en cuanto a la parte jurídica, y si lo hay, pues están haciendo demasiado populistas que están dañando al sistema. ¿Algunas reflexiones finales, Macy, que quisieras dar de cualquiera de estos dos temas? En realidad nuestra visión de las opiniones que hemos estado virtiendo es con respecto a que hay intención de querer apoyar a la población, ¿no? Mediante estos proyectos, pero no son ejecutables porque va en contra de la Constitución. Así es. Entonces, antes de poder concluir, justamente hay un video que tiene producción también de este tema para que puedan ustedes conocer qué es lo que se ha venido dando también por el tema de ONP, ¿correcto? Entonces, vayamos antes de concluir con este video. Continúa la polémica sobre la aprobación del proyecto de ley que permite la devolución de los aportes de los afiliados activos e inactivos bajo el decreto de ley 19990 del Sistema Nacional de Pensiones. La iniciativa legal establece de manera excepcional y por única vez la devolución de los aportes hasta una unidad impositiva tributaria, UIT, que equivale a 4.300 soles. El texto establece también que las personas que aportaron al Sistema Nacional de Pensiones y que a los 65 años o más no han logrado cumplir los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes.
señala que la ONP otorgará por única vez a los pensionistas una retribución extraordinaria equivalente a una remuneración mínima vital, la cual equivale a 930 soles. Por su parte, la ministra María Antonieta Alba aseguró que pondrá en riesgo la pensión de los jubilados en este sistema de pensiones debido a que los aportes realizados no son de carácter individual, sino que forman un único fondo, el cual se usa para pagar a los pensionistas. No es posible devolver plata que no existe. Como hemos explicado varias veces, en un sistema de reparto, los aportes de las personas no van a una cuenta individual como en las AFPs, sino que van para pagar las pensiones de los jubilados. Si nosotros pretendiéramos devolver plata de la ONP, estaríamos afectando a todos los jubilados. Antes de la propuesta a la devolución de aportes, el Sistema Nacional de Pensiones ya tenía problemas de presupuesto. El número de aportantes es menor al de jubilados, como se observa en este cuadro. A febrero del 2020, el Sistema Nacional de Pensiones registraba 4.7 millones de afiliados y 1.3 millones de aportantes. Por ello, para pagar las pensiones se recurre a los fondos del Tesoro Público y al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. Si bien este fondo cuenta con más de 23.000 millones de soles, la ministra Alba no consideró esta opción. Señaló que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, por lo que la ley de devolución de aportes podría ser inconstitucional. José Antonio Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía del Congreso, quien también coincide con la ministra de Economía y Finanzas, afirmó que existen dos posibilidades para que la ONP pueda devolver el 100% de aportes y autorizar el retiro de hasta una UIT. Según el legislador Núñez, la primera opción sería utilizar el Fondo Consolidado de Recursos, aunque considera que sería económicamente insostenible ya que es inconstitucional, dado que el artículo 12 de la Constitución Política establece que los fondos de seguridad social son intangibles y no pueden ser tocados. Entonces yo no lo veo viable por ningún punto de vista, porque es favorecer a unos para perjudicar a otros, y por eso yo no estuve de acuerdo en que se apruebe. Ante ello, el gobierno presentó este martes un proyecto de ley con propuestas para la reforma del Sistema Nacional de Pensiones, que propone la entrega de pensiones a partir de los 10 años de aportes, reduciendo así la exigencia de los 20 años. Garantiza una pensión adelantada, facilidades a una pensión por discapacidad, pensiones para informales, entre otros. Cabe mencionar que este proyecto aún debe ser evaluado por el Congreso para su posterior promulgación. Bien, el video que ha elaborado la producción del programa, en verdad son datos muy interesantes, inclusive hemos podido ver el cuadro donde se puede visualizar cuáles son los ingresos y los egresos de ONP. Estamos viendo que siempre está en rojo, siempre hay una deuda grande que el erario nacional es el que tiene que cubrir, y justamente por ello es que esta norma, este proyecto, pues tiene a todas luces un contenido inconstitucional. Entonces, si sale publicado, es de hecho que esto se va a caer por inconstitucionalidad. Bueno, ya nos queda poco tiempo, agradecemos a cada uno de ustedes por seguirnos, esperamos que puedan compartir el video, el programa, hacer propuestas de qué otros temas desean que se pueda tocar. Bueno, me unas reflexiones finales de lo que hemos podido hablar hoy día. Los temas que hemos tocado son relevantes y espero de que haya sido de su beneficio. Bien, yo solo llamarnos a conciencia, ¿no? Tenemos que ser más hábiles con respecto a qué tipo de representantes estamos designando en el Congreso, qué tipo de representantes mandamos también al nivel ejecutivo, porque este tipo de actitudes solo populistas sirven por momentos, o sea, son aplausos de momento, bravo, me conviene, bien, eres lo máximo, pero en el fondo no van a suceder ni se van a realizar, porque con la inconstitucionalidad que se pueda declarar en el Tribunal Constitucional, como es el caso de los peajes, esto va a caerse nuevamente y no va a beneficiar a nadie. Por el contrario, va a acabar perjudicando, porque, por ejemplo, el tema de los peajes tranquilamente nos lleva a un arbitraje, y en el arbitraje se va a acabar pagando costos, el tema de las indemnizaciones, y al mayor tramo, al mayor análisis, va a salirle mucho más caro
¿Y de dónde sale ese dinero al final con el que se va a tener que cubrir esas deudas? De nosotros mismos, de los impuestos que pagamos. Entonces, seamos más cautos con los representantes políticos que podemos tener, y también pues a nuestros amigos los congresistas, que no hagan medidas populistas, apéguense a la norma. Y las normas son claras, ni siquiera estamos hablando de artículos de la Constitución política que requieran tener pues una mente jurisconsulta, no, estamos hablando de artículos que son de fácil lectura, que basta con leerlos y decirles, oye, esto está prohibido, pero lo están haciendo. Bueno, entonces, muchas gracias, esto ha sido el programa Hecho y Derecho, nos vemos la siguiente semana.